Muy bien, chicos, ya tenemos 64 en la reunión, entonces, doctor Alvarado, cuando usted quiera podemos comenzar. Muy bien, muchas gracias, doctora Acevedo. Vamos a iniciar entonces. Vamos a compartir pantalla y voy a poner a grabar la reunión. Así usamos la misma metodología. Yo después les comparto el enlace de la grabación y así ustedes pueden ver la clase cuantas veces quieran y poder adelantarla, atrasarla y demás. Y también pues evitan estar tal vez más pendientes de escribir o tomar una nota, ya que queda ahí todo lo que presentemos y platiquemos. Y tal vez podemos hacer un poquito más interactivo, ¿verdad? En la situación, la misma metodología que utilizamos la vez pasada. En cualquier momento, si alguien tiene alguna duda, por favor, con toda confianza, activan su micrófono y me escriben. Recuerden que yo estoy a pantalla completa y por lo tanto dejo de ver si alguien levanta la mano o algo así. Entonces, por eso yo prefiero que activen su micrófono y realicen la pregunta de una vez. Ok, entonces el tema que vamos a platicar hoy es sobre microbiología en endodoncia. Es un tema bastante interesante, realmente es el origen y la fuente de la infección endodóntica y son parte de los principales actores que se dan durante la infección. Y digo parte porque, por supuesto, hay una serie de situaciones, no solo es presencia de bacterias igual infección, ¿no? Hay una serie de factores que se tienen que dar para que se produzca el proceso de salud de enfermedad. Entre esos, las defensas del huésped y todo eso vamos a ir platicando durante la presentación. Básicamente lo que vamos a abordar es lo siguiente. Primero vamos a hacer una definición de conceptos sobre microbiología. Luego vamos a hablar un poquito de la historia de la microbiología, siempre enfocado en la endodoncia. Luego vamos a hablar sobre las vías de infección, luego de la patogenicidad y factores de virulencia que tienen las bacterias que están presentes en la enfermedad endodóntica. Vamos a hablar también sobre moléculas o biofilms, que es la forma en que se organizan las bacterias y generan infección, enfermedad. También vamos a hablar de los tipos de infecciones endodónticas que hay y los tipos de microorganismos presentes en las infecciones endodónticas. Muy bien, así que para ir comenzando, pues vamos a definir un par de conceptos. Primero, ¿qué es microbiología? Y pues como ustedes saben, la microbiología es la ciencia encargada del estudio y análisis de los microorganismos, entendiendo por microorganismos seres vivos pequeños no visibles al ojo humano. Es una definición muy general, ¿verdad? Pero simplemente nos indica que entendemos por microorganismos todos los seres vivos que no son visibles al ojo humano. Las bacterias, que son un tipo de microorganismos, porque hay muchos más, hay virus, hay hongos, etcétera, etcétera. Las bacterias constituyen los principales microorganismos implicados en la patogenia endodóntica, aunque se ha detectado, por supuesto, la presencia de hongos, arqueas, virus en pequeñas proporciones y demás. Pero las bacterias van a ser los principales microorganismos involucrados. La microbiología realmente ha evolucionado muchísimo, data de mucho tiempo atrás. Microbiología tiene ya un largo historial, mucho tiempo de existir, y definitivamente la microbiología últimamente ha cobrado todavía más importancia. Ha sido vital, la microbiología fue vital durante el conocimiento y control de la pandemia de COVID-19. Sin la microbiología, por supuesto que no se hubiera podido ni detectar, ni controlar, ni poder resolver, digámoslo así, en cierta forma, la situación que se presentó a nivel mundial. Así que la microbiología, pues es por hoy una ciencia básica de suma importancia, y yo diría que en los últimos años todavía ha cobrado más importancia, ¿verdad? Y es algo que es vital que podamos conocer y entender un poquito de cómo funciona. Hablando un poquito ya más específicamente de microbiología en endodoncia, pues las bacterias que colonizan el sistema de conductos radiculares entran en contacto con los tejidos a través de la caries dental. Como ustedes saben, la caries dental es el principal origen, la principal fuente de infección que tenemos en endodoncia. Al
presentarse en una caries dental, también no solo por caries dental puede ser, por supuesto, también están los forámenes apicales o laterales, perforaciones de la raíz y cualquier pérdida que se produzca de esmalte o cemento. Con solo tener una pérdida de esmalte o cemento, la dentina, que como ustedes saben es tubular, por lo tanto es permeable porque en los túbulos caben las bacterias, ya entonces las bacterias pueden colonizar. Ustedes saben que tenemos millones de bacterias normalmente en nuestra boca, y pues estas bacterias con determinados factores o con ciertas condiciones que se den, pues se vuelven o tienen la capacidad entonces de colonizar y de generar algún tipo de enfermedad. Mientras no se rompa o no se pierda el esmalte o el cemento, realmente son los que sellan esa estructura tubular de la dentina y se mantiene la dentina impermeable al ataque bacteriano. Aquí a la derecha pueden ver ustedes una fotografía de un diente diafanizado. Estos son dientes que diafanizamos o que transparentamos, digámoslo así, en el posgrado. Esto es hecho por nosotros en posgrado y donde con una técnica de diafanización podemos transparentarlos. Y luego con tinta china, inyectamos tinta china para que podamos ver el sistema de conductos radiculares. Y les muestro por qué cada vez se habla más de sistema de conductos radiculares y no de un solo conducto, ¿verdad? Aquí pueden ver en este ejemplo, donde empiezan dos conductos, luego se unen, luego se vuelven a separar, se vuelven a unir y se vuelven a separar al final. En la clase con el doctor Muñoz pudimos ver la clasificación, de hecho, él incluso presentó la última clasificación que viene del 2018 para acá, y se acuerdan, se clasificaba antes 2, 1, 2, 1 y en fin, y ahora con una clasificación ya se toma en cuenta la pieza, el número de raíces y el número de conductos o bifurcaciones que tiene. Entonces, quise ponerles estos dientes diafanizados para que vean realmente lo complejo del sistema de conductos radiculares. No es un conducto, menos nunca vayan a pensar que es un conducto redondo, así, estrictamente redondo a lo largo de todo el conducto, sin deformaciones, sin cambios. Realmente hay una diversidad anatómica impresionante. No crean tampoco que diafanizamos 1000 dientes, o sea, la técnica no es tan sencilla, y entonces vamos teniendo resultados, aproximadamente vamos diafanizando unos 50 dientes, 100 dientes, por ahí. Y lo sorprendente es que vemos en todos, o casi todos, una variación anatómica importante. No es que yo haya seleccionado entre 100 dientes que les voy a presentar. Este es un diente muy común de lo que encontramos cuando diafanizamos dientes. Muy bien, continuando un poquito entonces con el tema de bacterias, estas colonizan el sistema de conductos radiculares. Después de que está la colonización, se produce el encuentro entre bacterias y las defensas del huésped. Y comienzan las reacciones inflamatorias de los tejidos. Una reacción inflamatoria no es una enfermedad per se, o sea, no lo podemos ver como una enfermedad. Realmente es un proceso de defensa, o es parte de un proceso de defensa que tenemos en nuestro cuerpo. Entre este encuentro entre bacterias y defensas del huésped se podrá dar o no una enfermedad o una patología pulpar, una patología periapical, como ahorita lo vamos a ver, y entonces, pero no es sinónimo, presencia de bacterias igual enfermedad, no. Muchas veces, y la gran mayoría de veces, nuestro cuerpo tiene la capacidad de defenderse y de anular esa infección. Lo que pasa es que a veces es tanto, o más que tanto, pasa tanto tiempo, que entonces las bacterias también se van organizando, van entrando en un proceso de sinergia, que ahorita también vamos a ver de qué se trata, pero esa organización va siendo más compleja la infección, y esto hace que las infecciones endodónticas sean propiamente no solo de un tipo de bacterias, sino de un conjunto de bacterias que entre todas actúan y colaboran para poder subsistir y realmente poder generar un proceso de enfermedad. Pero, por favor, de veras quiero dejarles en la mente muy claro que hay un proceso de defensa muy importante en el cuerpo y muy bueno, ¿verdad? Que si no fuera así, olvídense, harían infecciones endodónticas, pero ni siquiera me imagino cuánto.
Realmente el huésped tiene muchas capacidades y formas de defenderse. Las infecciones endodónticas, entonces, si predominan las bacterias, terminarán en una enfermedad pulpar o periapical, dependiendo de una serie de factores bacterianos y del huésped. Y aquí les puse otra pieza diafanizada, y en donde es diferente a la otra, pero también ven que eran dos conductos, de ahí se une y sigue un solo conducto grande y luego se vuelve a bifurcar en dos y hasta tenemos otro conducto lateral, para que vean lo común que es las variaciones anatómicas en el sistema de conductos radiculares. Aquí les quise hacer un diagrama, un pequeño diagrama de cómo va el proceso de infección. Es un proceso continuo, empieza con la caries dental, luego llega a pulpa, luego si se mantiene a lo largo del tiempo y progresa y logra progresar, irá a los conductos radiculares, posiblemente saldrá por un conducto lateral la infección y afectará el hueso, esto puede pasar. Y generalmente, si esto no se va deteniendo y sigue la infección y continúa la infección, llegará incluso a formar un área periapical o una enfermedad periapical, y entonces se dará un proceso, una enfermedad a nivel del periápice. Reitero, este es un proceso continuo y constante a lo largo del tiempo. No es que hoy tenemos caries, mañana tenemos inflamación pulpar y pasado tenemos inflamación periapical o enfermedad periapical. Realmente esto se va dando poco a poco y es un proceso que lleva bastante tiempo. Siempre que ustedes vean una lesión periapical, piensen que el proceso de la enfermedad o el proceso de salud de enfermedad ahí tiene mucho tiempo. Estamos hablando de meses. Posiblemente estamos hablando de 3 meses, posiblemente estamos hablando de 6 meses. Y además, recuerden que para que, como lo vimos en la clase de radiología, para que lo podamos ver así, quiere decir que ya se perdió o ya se está perdiendo la cortical ósea, no el centro. Entonces, para que esto pase también y se pueda ver en radiografía, lleva todavía más tiempo, bastante tiempo. Entonces, esto sería un ejemplo, aquí podemos ver en la radiografía de la izquierda, un ejemplo de enfermedad periodontal, de periapical, donde primero posiblemente sería una caries, posiblemente sería una caries recurrente, luego pasó a generar una patología pulpar. Ya en las próximas clases, ya después de que ustedes vean microbiología, vean radiología, ya van a venir los diagnósticos patológicos, específicamente de pulpa y después de los diagnósticos periapicales, de patología periapical. Entonces se da primero una infección pulpar, tienen que vencer las bacterias a las defensas del huésped, que hay muchas, eso tampoco sea un día para otro, y luego si no se trata y la enfermedad continúa avanzando, entonces llegará al periápice. Al llegar al periápice aquí hay otro tipo de defensas, incluso más fuertes todavía, y entonces si aún así la situación persiste, la infección continúa y pasa bastante tiempo, pues entonces ya se empezará a dar una infección a nivel periapical, donde primero perderemos el ligamento periodontal, luego empezaremos a perder el hueso circundante del periápice o de la salida del conducto, que también podría ser un conducto lateral, y así seguirá siendo más grande la lesión conforme extienda. Entonces, esto es básicamente un poquito el proceso. Y por supuesto, en la radiografía de la derecha pueden ver ustedes el resultado después de nuestra intervención, ¿verdad? Donde ya tuvimos un tratamiento endodóntico y a lo largo del tiempo, pues eso tampoco de un día para otro va a curar la lesión. Una lesión como esta no va a desaparecer, así como no se formó en un día, en una semana o en un mes, tampoco el hueso se va a formar en un día, en una semana o un mes. Va a llevar su tiempo. Pero por supuesto, esto no quiere decir que persista ningún signo o síntoma de dolor. El paciente debe estar completamente asintomático y nosotros no tenemos que tener ningún signo o síntoma de necrosis. Y lo vamos hablando en el tiempo. Normalmente hacemos controles después de terminar una endodoncia a los 2 meses, a los 6 meses y al año. Y ahí es cuando empezamos y podemos dar, digamos, por terminado un caso. Normalmente a los 6 meses empezamos ya a ver una resolución del área y generalmente a un año pues vamos viendo ya una resolución completa del área periapical con ausencia de infección y por supuesto ausencia de signos o síntomas de necrosis o de enfermedad.
Muy bien, como sé que también tuvieron la clase con el doctor Escobar la vez pasada, CBCT, también les puse un ejemplo de cómo podemos ver en los CBCTs las enfermedades periapicales o la patología periapical. En este corte, que sería un corte viéndolo desde arriba, específicamente podemos ver el área y el tamaño. Y a esto es lo que yo me refiero. Cuando hablamos de corticales, cuando se empiezan a erosionar las corticales, aquí tenemos la cortical bucal y aquí la palatal, en este caso, entonces es cuando empezamos a ver el área en una radiografía. Cuando es pequeña y está al nivel nada más del perápice, a veces no se ve o se ve muy pequeña. Y luego se va a ir viendo conforme ya se vaya yendo hacia las corticales, y entonces va erosionando ese hueso, y es cuando ya entonces la vamos a ver muy clara o más grande. Aquí tienen una vista coronal. Yo voy a cambiar esto. Ahí estamos. Y en donde podemos ver el tamaño del área desde esta vista. Y cuando la vemos desde una perspectiva proximal o sagital, la podemos ver en esta forma. Y por supuesto, el CBCT tiene otras grandes ventajas, ¿verdad? Como ustedes ya lo vieron, nos deja hacer mediciones de las áreas. Realmente estamos viendo algo 3D, de algo que es 3D, y no como normalmente lo vemos en una radiografía, de algo que es tridimensional, lo vemos en 2 dimensiones. Muy bien, regresando específicamente entonces a microbiología, el objetivo final del tratamiento endodóntico es prevenir el desarrollo de la enfermedad o cuando ésta ya esté presente, crear las condiciones adecuadas para la curación de los tejidos y la preservación del órgano dental. Y es por eso que de ahí escuchan ustedes que la endodoncia es realmente el último recurso o el último tratamiento que tenemos para evitar la pérdida de un diente. La endodoncia pretende erradicar la infección existente o impedir que los microorganismos infecten o reinfecten el sistema de conductos radiculares o los tejidos periapicales. Muy bien, saliendo un poquito de esos conceptos básicos de microbiología, vamos a hablar un poquito de historia. Y entonces les cuento que la primera observación registrada, al menos documentada, de la presencia de bacterias dentro del conducto radicular data del siglo XVII y fue Anthony van Leeuwenhoek. Ustedes tal vez lo habrán escuchado a él ya porque se le considera el padre del microscopio, ¿verdad? Quien fue y generó muchas vistas a través de aumentos con los que él trabajaba. Y entonces él describió que los conductos radiculares de un diente clareado estaban llenos de una sustancia, o sea, él le llamó sustancia blanda, así lo describió, y que le parecía que esa sustancia estaba viva, refiriéndose ya específicamente a la presencia de bacterias dentro de un conducto radicular en un diente. En 1894 apareció un estudio clásico, de aquellos que uno debe leer, aunque sean de siglos anteriores, pero son estudios que realmente cambiaron la historia, el curso de la historia. Y apareció el estudio de Miller. Miller publicó un estudio que fue fundamental, y él demostró o encontró una asociación entre la presencia de bacterias y la enfermedad periapical. Se los puse aquí en este diagrama, básicamente es un resumen de lo que decía Miller en su estudio. Él logró encontrar que si no había bacterias, no había enfermedad periapical. Y él demostró en su artículo una asociación entre la presencia de bacterias cuando empezaban a ingresar por caries dental, luego colonizar, lo vemos ya colonizando la parte coronal, luego ingresaban a la parte radicular y luego ya se extendían a la parte periapical. Pero sin la presencia de bacterias no había enfermedad periapical. A grandes rasgos, esa fue la conclusión del estudio de Miller en 1894. Y entonces esto ya dio un punto de partida para establecer el origen de las infecciones, ¿verdad? Y que eran las bacterias, y que eran las que teníamos que combatir. 70 años después del estudio clásico de Miller, apareció otro estudio importantísimo, es el de Kakehashi y colaboradores. Ellos confirmaron lo que Miller encontró. Miller encontró una asociación, pero ellos ya lo demostraron. ¿Y cómo lo demostraron? Ellos investigaron las respuestas de pulpa dental en ratas normales
o sea, con bacterias, que es la normalidad, y ratas sin bacterias, ratas notobióticas, en las cuales, esa es la condición, que no tenían bacterias. Exponían las pulpas, o sea, les creaban exposición pulpar y las dejaban así. Y entonces ellos demostraron que cuando habían bacterias, había enfermedad, necrosis pulpar y periodontitis apical. Mientras que si no había bacterias, aunque hubiera exposición pulpar, las pulpas no solo se mantenían vitales, sino que además iniciaban el proceso de reparación mediante la formación de tejido duro, o sea, dentina terciaria. Entonces, pues este estudio confirmó lo que Miller decía, o sea, pero ellos ya lo demostraron. Presencia de bacterias, enfermedad, necrosis pulpar y periodontitis. Ausencia de bacterias, dientes mantenían su vitalidad a pesar de tener una exposición pulpar, pero incluso no solo mantenían su vitalidad, sino como les comenté, empezaban la reparación de esa pulpa formando dentina terciaria, que es parte del proceso normal cuando las bacterias no están presentes. Luego apareció Sundqvist, él fue el primero en demostrar la presencia de bacterias anaerobias. Ya, por supuesto, la tecnología fue evolucionando y él ya tuvo la capacidad de aislar bacterias anaerobias en estas infecciones endodónticas. Entonces ya supimos que no solo eran bacterias aerobias, sino además anaeróbicas también y principalmente además. Y Müller confirmó que el tejido pulpar necrótico por sí solo, sin bacterias, era incapaz de inducir y mantener una lesión periapical. El estudio de Müller en tejido necrótico, pero desinfectado, demostró que entonces ya no continuaba, incluso no se podía mantener la enfermedad periapical, sino después se resolvía, a pesar de haber necrosis pulpar, pero sin presencia de bacterias. Entonces también demostró, en otras palabras, no solo lo que habían comentado los demás, sino que además para mantener la enfermedad es importante que se mantengan las bacterias. Muy bien, y entonces ahora vamos a hablar un poquito de las vías de infección. ¿Cómo es que se da la colonización y por qué vías pueden penetrar las bacterias? Para empezar, en condiciones normales, el complejo pulpodentinario es estéril. Es estéril tal vez un poquito entre comillas, ¿verdad? Porque es difícil decir que en el cuerpo humano algo es estéril. Aunque definitivamente la presencia de esmalte y cemento evita la contaminación y la presencia de bacterias y que ingresen estas bacterias. Es la función una de las funciones del esmalte y del cemento. Entonces, se mantiene en estado aislado y la microbiota oral normal no puede ingresar por la presencia de esmalte y cemento. Pero cuando este se rompe, la integridad de estas capas naturales se pierde, ¿verdad? Cuando está ausente de forma natural, también porque no se formó, igual lo mismo, la dentina y sobre todo el complejo pulpo-dentinario, visto pulpa y dentina en conjunto, queda expuesto totalmente al medio oral. Y entonces es donde es atacado por los microorganismos presentes normalmente en nuestra flora bacteriana bucal. Recuerden que la dentina, aquí les puse una imagen, esta es una imagen microscópica de una dentina. La dentina es tubular y es más grande los tubulíos a medida que se acerca a la pulpa y son más pequeños a medida que está más cerca del esmalte. Entonces, pero la dentina es así, es tubular, por lo tanto es permeable, ¿verdad? Y entonces siempre, cuando ustedes vean una dentina expuesta, aunque no vean la caries per se, no quiere decir que ahí no haya posiblemente ya una invasión bacteriana. Noten que estoy utilizando la palabra invasión bacteriana, no infección ni enfermedad per se, porque aunque haya y exista una invasión bacteriana, no quiere decir que ya tenemos una enfermedad presente. También están los medios de defensa, las células de defensa, las líneas de defensa que tiene nuestro cuerpo humano para combatir esa infección. Pero al perder el esmalte, reitero, entonces tenemos una dentina que aunque nosotros la veamos lisa y compuesta, tenemos muy claro que es totalmente permeable, ¿verdad? Por su condición de ser tubular. El diámetro menor, esto es muy importante, o sea, el tubulío más pequeño, dicho en otras palabras,
el tubulío más pequeño concuerda con el diámetro de la mayoría de las especies bacterianas orales. La mayoría de las bacterias miden entre 0.2 y 0.7 micrometros, UMAS de metro. Entonces, la más grande o el promedio cabe en el tubulío más pequeño. Entonces, eso quiere decir que las bacterias caben perfectamente en los tubulíos, porque si fuera al revés, una bacteria no podría entrar por el simple hecho de ser más grande y no caber. Pero no es así. Las bacterias siempre pueden pasar, al menos por tamaño, a través de los tubulíos normales de la dentina. La exposición pulpar a la cavidad oral es la vía de infección endodóntica más evidente. La caries es la causa más frecuente de exposición pulpar. La infección de todo el conducto a partir de la exposición pulpar es un proceso lento, como ya lo platicamos, y se va dando constantemente día a día. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que haya enfermedad? Pues ahorita vamos a ver un poquito el tema de patogenia y factores de virulencia. Para empezar, vamos a definir qué es patogenicidad. Y es la capacidad de un microorganismo de causar enfermedad, y esto se denomina patogenicidad. Recuerden, es la capacidad simplemente de un microorganismo de causar enfermedad. O sea, un microorganismo patógeno es el que tiene la posibilidad de causar enfermedad. Un microorganismo no patógeno simplemente no tiene la capacidad de causar enfermedad, y eso nos lo dice su mismo nombre. Pato, de enfermedad, y genicidad, de generar, ¿verdad? Entonces, patogenicidad, su nombre nos lo está indicando claramente, capacidad de generar patología. La virulencia, esta sí, indica el grado de patogenicidad que tiene un microorganismo. O sea, un microorganismo patógeno puede ser virulento, muy virulento, o no tan virulento. Y entonces, ese es el grado o de capacidad que tiene de generar enfermedad. Hay microorganismos muy virulentos, que son muy agresivos, y estos van a generar infecciones más rápidas, ¿verdad? Y respuestas, digamos, más grandes. Generalmente, ¿está bien aquí? Algunos microorganismos con sistemática enfermedad en el huésped se denominan patógenos primarios, sí, pero generalmente se asocia un poquito a enfermedades, infecciones agudas, a patógenos virulentos, y enfermedades o infecciones crónicas a patógenos menos virulentos, ¿verdad? Porque necesitan más tiempo para poder colonizar. Algunos microorganismos causan sistemáticamente la enfermedad del huésped, y estos se denominan patógenos primarios, ¿verdad? O sea, estos están presentes y siempre que tengan la oportunidad van a generar enfermedad. Otros causan enfermedad solo cuando las defensas están deterioradas o disminuidas, digámoslo así, y entonces se denominan patógenos oportunistas, ¿verdad? Y como su nombre lo indica, estos son simplemente los que cuando se dan las condiciones, entonces generan enfermedad. Los patógenos primarios siempre tienen la capacidad de generar enfermedad. La mayoría de las bacterias implicadas en las infecciones endodónticas son habitantes de nuestra microbiota oral, o sea, las tenemos normalmente en nuestra boca, que aprovechan los cambios en el equilibrio huésped-bacterias, convirtiéndose entonces en patógenos oportunistas y provocando infecciones endógenas, ¿verdad? O sea, son patógenos primarios que cuando cambian las condiciones se vuelven patógenos oportunistas, aprovechan la oportunidad y entonces generan enfermedad. Cuando el ataque bacteriano avanza y está establecido, pueden acceder otras especies distintas a las que participaron en esa colonización inicial. Entonces, cuando ingresan más tipos de bacterias, se produce una reorganización de la microbiota, en la cual subsisten las bacterias mejores adaptadas y preparadas. Esto quiere decir que cuando ya entran otras bacterias, ahí sí que la ley es más fuerte, un poquito. Y entonces las bacterias que subsisten son las que tienen mejores capacidades y cualidades, tanto de mantenerse, de generar incluso su propia organización, sus propios insumos, en fin, y también las más agresivas o las más virulentas, digámoslo así. Entonces, pensemos siempre, cuando tengamos una infección endodóntica establecida, es el resultado
de un proceso largo, y las bacterias que tenemos presentes son las más duchas, ¿verdad? Las que tienen las mejores capacidades, las que tienen mayor fuerza, las que tienen mayor resistencia. De hecho, ya no solo es un tipo de bacteria, ya son varios tipos de bacterias que trabajan en conjunto y pueden subsistir. Y eso de trabajar en conjunto ya nos lleva al tema de sinergia, que hablamos un poquito al principio y que ahorita lo vamos a definir. Dependiendo del tipo de bacterias, el grado de organización de las mismas y la sinergia, que básicamente es lo que pueden trabajar en conjunto para generar enfermedad, entonces la enfermedad puede ser crónica o puede ser aguda. Como les comenté, una elevada virulencia, o sea, cuando los patógenos son muy virulentos, normalmente puede ser consecuencia de una sinergia de bacterias y está asociada a una enfermedad aguda. Mientras que la enfermedad crónica se asocia a una baja virulencia en la población bacteriana. Muy bien, y ahora viene un concepto muy importante, porque con el tiempo la organización bacteriana llega a formar ecosistemas. En común se llaman biopelículas bacterianas. Lo van a encontrar en la literatura, si alguien lo busca, lo van a encontrar como biopelículas, o más comúnmente lo van a encontrar como biofilms. Los biofilms simplemente son películas bacterianas adheridas a la dentina. Los microorganismos van proliferando, van creciendo, dan lugar a poblaciones bacterianas. Estas poblaciones se van organizando y entonces se presentan como microcolonias que en conjunto ya se les denomina comunidad bacteriana, una comunidad. La comunidad y el hábitat que forman un ecosistema. Y entonces ya estamos ante un ecosistema bacteriano. Aquí les puse una foto de microscopio electrónico de barrido para que vean ustedes la organización de las bacterias. O sea, ya no son bacterias per se, son estructuras como las que ven arriba, donde hay varios tipos de bacterias, donde ellas han competido por el espacio y han logrado subsistir, o sea, son las más fuertes, pero además trabajan en conjunto para generar esa matriz o esa biopelícula que les da protección, ¿verdad? Ya no es tan fácil que lleguen los agentes o las defensas del huésped, porque estos biofilms las protegen de las defensas del huésped. Pero además, estos biofilms también les proveen de insumos para subsistir, de alimentación, y en fin, ellos crean ahí mismo su hábitat para poder seguir creciendo, seguir produciendo y mantener la infección bacteriana. El ecosistema se puede definir entonces como el sistema funcional que se mantiene a sí mismo, en el que se incluye la comunidad microbiana y su entorno. La biopelícula o biofilm, como lo encuentran en la mayoría de literatura, se puede definir como una comunidad microbiana multicelular, pues son diferentes tipos de bacterias, que se caracteriza por la presencia de bacterias que se unen firmemente a una superficie que se encuentran inmersas en una matriz de sustancias. Pero vean lo que es capaz de hacer esta matriz de sustancias poliméricas. Normalmente son polisacáridos que producen ellas mismas. Y estos polisacáridos tienen la capacidad de ser el sustento para estas mismas bacterias. Las infecciones de este tipo con biofilm son responsables de hasta el 65 al 80% de las infecciones bacterianas que afectan al ser humano. O sea, pongamos el 75% de las infecciones que se nos presenten en la endodoncia van a estar organizadas de esta forma, como biofilms. Las biopelículas no son estructuras pasivas con bacterias y simplemente adheridas a una superficie. Son sistemas biológicos organizados que pueden tener hasta más de 300 capas de bacterias de espesor. Cada una de las microcolonias que puede estar formada por una única especie bacteriana o por varias especies diferentes en una comunidad mixta. A medida que la película madura, se van sintetizando polisacáridos que forman la matriz extracelular y esto es biológicamente activo. Provee no solo de una estructura de protección para las bacterias, sino que puede retener dentro de las biopelículas agua
y enzimas esenciales para la proliferación bacteriana. Por supuesto, las bacterias organizadas en biopelículas también se ha demostrado que son más resistentes a los antibióticos. Y la concentración necesaria para eliminar las bacterias dentro de una biopelícula puede ser entre 100 y 1000 veces mayor que la necesaria para eliminar las mismas especies en estado flotante. ¿Sí? Esta estructura, evidentemente, pues les da mucho mayor protección y organización. Muy bien, ya para ir concluyendo y regresando un poquito con el tipo de infecciones endodónticas, tenemos dos grandes tipos, las infecciones endodónticas se dividen en dos, las infecciones intrarradiculares y las infecciones extrarradiculares. Como ya su nombre lo indica, pues son las que están dentro del conducto y las que se inician fuera del conducto. Las intrarradiculares, además, se definen en primaria, secundaria y persistente. La infección intraradicular primaria es cuando se coloniza el sistema de conductos, son las primeras que llegan, ¿verdad? La infección intraradicular secundaria es cuando aparecen después de una intervención clínica. Entonces, digamos, nosotros eliminamos la caries dental y pusimos una restauración, pero luego aparecen otra vez las bacterias. Estas son secundarias después de una intervención clínica. Y las persistentes es cuando las bacterias persisten a la intervención clínica, o sea, no aparecen después, sino no se resolvió la situación y persistieron a lo largo del tiempo. La cavidad oral alberga una de las más altas acumulaciones de microorganismos en el cuerpo humano. Aunque podemos encontrar virus, hongos, arqueas, protozoos, las bacterias son por mucho, pero por mucho, las habitantes más predominantes. Se calcula que nosotros tenemos alrededor de 10,000 millones de bacterias en la cavidad oral. Vean, es un número pues nada despreciable. 10,000 millones de bacterias. En las infecciones endodónticas ya establecidas predominan las bacterias anaerobias. Y se acuerdan, esto fue lo que nos demostró Sundquist en su artículo. Y entonces predominan las bacterias anaerobias. En las infecciones primarias, las especies bacterianas que predominan son las pertenecientes a los géneros gram negativas y gram positivas, que comprenden cocos, bacilos, filamentos y espirilos o espiroquetas. Siendo las principales gram negativas ¿verdad? Ya no se las voy a escribir, pero estas son las que tenemos en las infecciones bacterianas, las que principalmente encontramos. Y en las gram positivas, estas. Estos son los tipos de bacterias que vamos a encontrar en las infecciones endodónticas primarias. Ahora bien, en las infecciones secundarias y persistentes, recuerdan que esto es después de una intervención clínica, por eso les puse aquí la radiografía donde ya está hecho el tratamiento y hay una infección persistente. Entonces, en estas ya no son todas las bacterias que vimos antes. Hasta en el 90% de los casos, la bacteria que predomina es la famosísima E. fecalis. Muy conocida, presente en muchas situaciones de salud y nuestros retratamientos, cuando tenemos que hacer un retratamiento endodóntico, como el que va a haber que hacer acá, ustedes lo pueden ver, generalmente, hasta en el 90% de las veces, la bacteria que está presente en la E. fecalis. ¿Y cuál es lo importante de conocer esto? Ustedes deben de saber que específicamente para E. fecalis hay un irrigante, esto lo vamos a ir viendo más adelante en el curso, la clase de irrigantes, pero yo les adelanto un poquito. Hay un irrigante que es específicamente bueno para combatir la E. fecalis, y es la clorhexidina. Entonces, por eso, más adelante lo van a ver, es indicado que en retratamientos hagamos irrigaciones con clorhexidina. Posiblemente no cuando tenemos tejido orgánico, porque la clorhexidina tiene esa deficiencia. Es muy buena para E. fecalis, pero no es tan buena para quitar el tejido orgánico de los dientes, del tejido orgánico de la pulpa necrótica y del sistema de conductos radiculares. Pero para eso es muy buena el hipoclorito de sodio. Entonces utilizamos el hipoclorito de sodio principalmente, nuestro principal irrigante. Como les digo, esto lo vamos a ver más adelante en el curso,
pero solo para que ustedes sepan por qué la importancia de saber qué tipo de bacterias tenemos en qué situación, porque así va a ser nuestra selección de un irrigante u otro irrigante según sea el caso. Y por supuesto, siempre es importante decir aquí que nunca podemos mezclar hipoclorito de sodio y clorexidina, porque alguien podría estar pensando, mezclo los dos y mato a todos, y me echo a todas las bacterias. No, porque hipoclorito y clorexidina en conjunto forman un precipitado que es la paracloroanilina, y esta tiene, y está demostrado, incluso está indicado, está contraindicado utilizarlos en conjunto porque este precipitado se ha demostrado que es carcinogénico, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no podemos utilizarlas juntos, pero no quiere decir que las podamos utilizar por separado y según qué caso. Si yo necesito quitar este tipo de bacterias como la F. calis, pues posiblemente selecciono la clorexidina. Si por el contrario tengo una infección primaria y necesito quitar mucho tejido orgánico, el mejor para esto es el hipoclorito, y entonces seleccionaré ese como irrigante. Las principales especies bacterianas implicadas en las infecciones extrarradiculares, que estas son de origen periodontal, son los Actinomyces y los Propionicium. Para conocer también un poquito cuáles son las bacterias implicadas fuera, ¿verdad? Cuando el origen es extrarradicular o periodontal. Muy bien, ¿alguna pregunta o algún comentario hasta el momento? Doctor, ¿podría repetir el nombre del precipitado? Sí, con mucho gusto. Voy a regresar. ¿El nombre de qué me dijo de esta? Del precipitado que se forma con la clorexidina y... La paracloroanilina. La paracloroanilina. Y eso se usa al mezclar, se forma al mezclar hipoclorito con clorexidina y es carcinogénico, mutagénico, y por eso es que no lo podemos utilizar. Y es importante saberlo y conocerlo, porque a veces, y lo vamos a oír mucho, nos van a decir, mire, desinfectante es el mejor y el hipoclorito de sodio. Y otra casa nos va a decir, esta es la clorexidina, que es el 2%, pero mira, ahora tengo esta al 3% y es excelente para matar bacterias. Y alguien puede pensar, uso los dos y listo, mato a la F. calis y a los demás. Pero esa es la situación. Entonces, por eso es importante que sepamos que nunca los podemos utilizar en conjunto. No utilizamos uno o utilizamos el otro, según sea el caso. En retratamientos es muy inteligente utilizar clorexidina. En endodoncias primarias o tratamientos normales primarios es indicado utilizar hipoclorito de sodio. Y eso también ya lo vamos a ver a lo largo del curso, porque según qué caso. Hay algunos casos muy específicos donde posiblemente, por ejemplo, podemos tener una pizza abierta, por darles un ejemplo, y entonces no utilizamos el hipoclorito de sodio, pero podemos utilizar la clorexidina por el riesgo de extrusión del hipoclorito al periápice, que también tiene sus indicaciones. Pero ahí sí, yo solo se los voy comentando para relacionar las bacterias con la clínica y la importancia de saber cuándo qué, pero esto ya poco a poco lo van a ir viendo en sus respectivas clases con mis compañeros docentes, cuando vean irrigantes, cuando vean, sí, en la clase de irrigantes donde van a ver esto principalmente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o inquietud? Ok, yo siempre preparo un documento que lo van a tener disponible en la plataforma, igual que el de radiología, que también les puse ahí un documento, como un resumen del tema. Siempre les hago la reflexión, uno como docente pues hace un resumen y ve las cosas más importantes del tema, pero nunca nos va a dar tiempo en 1 hora y media, 2 horas, abarcar todo. Siempre es interesante, muy interesante, poder leer todo lo que es el tema. Yo ahí en el documento que les hice, les puse algunas referencias bibliográficas para que ustedes puedan ampliar un poquito más y leer un poquito más. Si no hay otra pregunta, entonces yo voy a pasar a la siguiente parte, que como les comenté, me sirve a mí también para un poquito de retroalimentación y ver qué tanto se comprendió o no, o si hay algo que reforzar o no. Igual que la vez pasada, básicamente, incluso, bueno, aquí tengo a los ganadores de la vez pasada, que son los ganadores de un punto, que fue Gilda Alvarado, que tuvo el primer lugar, Crista Jerez en el segundo lugar y Diana Morales. Entonces, pues ahorita vamos a hacer una mecánica igual. Yo les voy a pedir que por favor, a través de su teléfono, a través de su computadora, en el navegador que ustedes quieran, entren a menti.com
Y ahí pueden poner el código 61 98 99 92. Quien esté con su teléfono, pues les hice un código QR, que así más fácil puedan acceder solo a través del código QR. Y entonces podamos hacer la dinámica. Lo mismo va a tener un punto para los primeros 3 lugares del examen, ¿verdad? Un punto del examen. Y entonces ahí ustedes puedan, los 3 primeros lugares, les pongo un punto en la parte de microbiología en el examen, ¿ok? Entonces, ustedes me dicen menti.com, este es el código, y para quienes tienen en su teléfono, ahí pueden entrar a través del código QR. Y siempre, si quieren, yo me voy a salir aquí de la presentación, les voy a poner aquí en el chat. Un segundito, aquí está. Les envío un enlace, ahí también lo tienen. Ya, entonces quien no lo haga a través del código o a través del código, pues lo hace a través del chat. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la dinámica. Y ahí estamos, ¿ok? Vamos a hacer siempre 5 preguntas, nada más 5 preguntas, excelente, ya vi que hay 48 ya de ustedes conectados. La misma dinámica la vez pasada, 5 preguntas, esto es por tiempo, que responda más rápido, recibe más puntos, ¿verdad? Y por supuesto que responda correctamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con la primera, ¿listos? Hay 53 ya. Muy bien, dando un ratito más para que se conecten todos los que quieran conectarse. Lo mismo, un punto para los 3 primeros ganadores del quiz. Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Quien responda más rápido tiene más puntos. La capacidad de un microorganismo de causar enfermedad se denomina virulencia, fortaleza bacteriana, patogenicidad o patógeno primario. Nos quedan 8 segundos. Muy bien, ya tenemos 55 respuestas, ya respondieron todos. Y aquí tenemos los resultados. 41 de ustedes tuvieron la respuesta correcta. Perfecto, la capacidad de los microorganismos de causar enfermedad se denomina patogenicidad, como lo hablamos y como su nombre lo indica. Y entonces la mayoría la tuvo correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados. Muy bien, va ganando Lotso, de ahí Mariam, y en tercero va Anthony Asturias. Excelente. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Listos? Voy a correr la segunda pregunta. El grado de patogenicidad de un microorganismo se denomina incidencia, agresividad bacteriana, virulencia, todas las anteriores. Muy bien, tenemos 48, 51 respuestas, 55 respuestas, 56. Nos quedan 8 segundos, 7 segundos. Muy bien, hay un par de personas ahí. Ok, tenemos 56. 4 de ustedes pensaron que era incidencia, 4 de ustedes pensaron que era agresividad bacteriana, 1 pensó que eran todas las anteriores y la gran mayoría, 47, tuvo la respuesta correcta, que es virulencia, ¿verdad? Virulencia es el grado de patogenicidad en que tiene un microorganismo. Perfecto, vamos a ver entonces cómo va la tabla de posiciones. Sigue el Oxo, muy bien, sigue el Oxo en primer lugar. Luego ahora subió Antonio Asturias en segundo y Mariam va tercero. No, perdón, eso fue en este segundo. Ahora ya en la sumatoria de primero y segundo, Antonio Asturias va primero, Jorge Mario va segundo y Jacqueline M va tercero. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. Ahí estamos, 56, 57 jugadores están listos. 56, bueno, vamos a correrla. ¿Qué es sinergia bacteriana? Capacidad de consumir los mismos nutrientes, capacidad de adaptarse a los distintos entornos, capacidad para organizarse y colaborar mutuamente entre especies, todas las anteriores. Vamos a ver, ya tenemos 48 respuestas, 51 respuestas. Muy bien, 53, 54. Estamos ya todos. Perfecto, la mayoría lo tuvo bien, ¿verdad? Que es la capacidad para organizarse, colaborar mutuamente, esa es la sinergia entre las especies.
Algunos pensaron las respuestas diferentes, la respuesta correcta era esa. Bien. Vamos a ver cómo va. Entonces, ahora las posiciones. En la tercera pregunta, Antonio Asturias fue el primero, Jorge Mario el segundo, Jacqueline en la tercera. Y en la tabla final va Antonio Asturias primero, Sara segundo y Emanuel va tercero. Perfecto, vamos con la penúltima pregunta, que es la cuarta. Ya estamos 55 jugadores listos. Ok, voy a correr la pregunta. En las infecciones endodónticas ya establecidas, predominan las bacterias aerobias obligadas, anaerobias facultativas, anaerobias obligadas, microaerófilas. Cinco segundos para que se cierre la respuesta, la pregunta. Muy bien, vamos a ver las respuestas. 17 la tuvieron bien. Aquí no la mayoría, y esto es lo que a mí me sirve realmente para ver un poquito en dónde estuvieron algunos errores y como retroalimentación. Para explicarles, las anaerobias obligadas son las que son anaerobias, ¿verdad? Y estas son las facultativas, son las que tienen la capacidad de ser anaerobias principalmente, pero en algún momento pueden tener y trabajar en conjunto con algunas anaerobias. Entonces, por eso es que vemos que son las anaerobias, sí o sí. Las infecciones endodónticas predominan el tipo de bacterias anaerobias, ¿ok? Muy bien, vamos a ver los resultados. En esta otra pregunta, Anthony Asturias también tuvo el mayor porcentaje. Muy bien. Y entonces la tabla ahora va con Anthony Asturias el primero, Irman va segundo y Helen va tercero. Muy bien, la última pregunta y final. ¿Listo? Vamos a ver la pregunta. En las infecciones secundarias y persistentes, la especie de bacterias más frecuente es Escherichia coli, Staphylococcus aureus, F. calis, Streptococcus. En las infecciones secundarias y persistentes, la especie bacteriana más frecuente es muy bien, y ahí sí la mayoría tuvo F. calis, entonces pues el concepto quedó claro y es cuando hablamos de retratamientos, que ya ha habido una intervención, ¿se acuerdan? Eso es la infección secundaria y también la infección persistente, cuando no se solventó la situación. Y ahí el F. calis es la bacteria principal que encontramos hasta en un 90% de las veces. Entonces, perfecto. Terminamos. Les agradezco mucho. Y esto realmente, ya después yo me quedo viendo las respuestas y sé más o menos si un poquito quedó claro o si hay que reforzar alguna situación. Vamos a ver la tabla de posiciones al final y quiénes ganan los 3 puntos para esta sección del examen cuando tengamos el examen parcial. Perfecto, primero felicitaciones a Antonio Asturias, que fue el primer lugar, y entonces también Irma y Helen son nosotros dos. Yo no creo tener problema para encontrarlos, pero si me pueden poner en el chat, por favor, sus apellidos, o sea, el de Antonio Asturias lo tengo, pero, o sus nombres, el de Irma y el de Helen, a nombres o apellidos lo que falten, para tenerlo ahí. Perfecto, ya tengo aquí el de Irma Marlen Lorenzana. Excelente, felicitaciones. Marely. Muy bien, y entonces ya estos resultados me quedan a mí acá y yo les asigno sus puntos de una vez. Yo tengo aquí Helen del Rosario Alvarado Estrada. Ahí estamos. Perfecto. Y Antonio Asturias, ¿verdad? Que fue el primer lugar. Sí, felicitaciones. Muy bien, regresando a la presentación, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Muy bien. Si no lo hubiera, o si alguien quiere hacerla, ahí están mis correos electrónicos, yo estoy a la orden, me pueden escribir. También por ahí les puedo enviar más literatura, no solo la de libros, sino artículos específicos. También si alguien quiere leer los artículos clásicos que yo les presenté, yo los tengo.
¿verdad? Y entonces se los puedo mandar para saber cómo fue. Claro está, hay que tener claro que esto fue hace bastante tiempo y hoy por hoy los estudios de microbiología son diferentes, pero así fue como empezó todo esto y es muy interesante, sobre todo también el artículo de las ratas nutrióticas, ¿verdad? Donde demostraron que si no habían bacterias realmente no había infección, sino al contrario, había incluso proceso de reparación. Si alguien no quiere leer, me escribe y yo con mucho gusto se los envío. Siempre en la plataforma va a estar colgado el enlace de la clase de hoy, ahí la pueden ver, regresar, adelantar, y también va a haber un documento específicamente de microbiología, que es un poquito más completo, que los alcanza a poner en las diapositivas de la presentación, pero, reitero, siempre les hago la reflexión y los invito a leer un poquito más y no quedarse solo con lo que nosotros les enseñamos acá en este tiempo de clase, sino hay mucho más que aprender y créanme que es muy, muy interesante y uno llega a dominar mejor los temas, por supuesto, si uno estudia y lee mucho más. Así que para mí fue un gusto estar hoy con ustedes y si no hay ningún otro comentario o pregunta, pues entonces yo dejo de presentar y terminaríamos acá. La clase. Igual también si hay algún comentario de mis compañeros docentes, si alguien quiere agregar algo, ¿verdad? O el doctor Escobar o la doctora Acevedo, también adelante. Creo que no, doctor. Solamente pues recordarles el día de mañana a las 7:30 la próxima clase, ¿verdad? Estaremos pues ya subiendo el link a la plataforma para que puedan estar pendientes. Solamente, doctor, muchas gracias por la clase del día de hoy. Muy bien, gracias a ustedes por la atención y sobre todo por esta retroalimentación que nos sirve y que tengan un excelente día. Gusto de saludarlos. Gracias, doctor. Feliz día.